Muchísimas gracias. Si hay una palabra que describe adecuadamente el clima de Chile, la palabra es incertidumbre. La pregunta es si va a ser reemplazada por otra y surge y viene a la mente algo que más que una palabra es una frase, el péndulo de la historia, que trata de entender los procesos por la rapidez con que estos cambian. La pregunta en muchos lugares con la que uno se encuentra es qué le ocurrió a Chile y qué le pasó a los chilenos. Y la verdad es que la respuesta parte con algo con lo cual Chile se ha engañado por demasiado tiempo. Ese algo es el llamado excepcionalismo chileno. Para la generación anterior era que en Chile no habían golpes de Estado. Con posterioridad era que las instituciones eran estables y lo que ha ocurrido a partir de octubre de 2019 nos demuestra que lo que ocurre en otros lugares, contrariamente a lo que se contó Chile a los chilenos, también nos afecta. Toda generación puede decir que fueron testigos de procesos de importancia histórica. Mis abuelos llegaron a Chile después del término de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la desaparición de 4 imperios. Para otros fue la caída del muro de Berlín que presagió lo que venía a ocurrir, lo que iba a ocurrir con la Unión Soviética. En Chile internamente probablemente fue el plebiscito de 1988 que le puso fin de manera pacífica al gobierno militar y que dio origen a la transición a la democracia. Y probablemente lo que estamos presenciando es el fin de la etapa que se abrió con el retorno a la democracia. Lo ejemplifica la derrota de las fuerzas que acompañaron a ese proceso, tanto en la derecha como en la ex concertación. Y también una derrota que la precedió, la falta de defensa de los logros de aquella etapa. Para quienes vivimos y nos criamos en un Chile muy pobre, jamás nos íbamos a imaginar que en algún momento Chile iba a liderar a América Latina no solo en crecimiento económico, sino también en derrota a la pobreza, de la extrema pobreza, que era casi un 40% el año 90 y llegó a ser el 8,60% antes del estallido de octubre del año 2019. Esto refleja mejor que nada el proceso que tuvo lugar, que también se evidencia en cualquier indicador que uno revise del Banco Mundial o de organizaciones similares. Se acaba esa época, probablemente con el producto que salga del actual proceso constitucional. La duda si también es el fin del modelo económico anterior. Lo único seguro es que de este proceso constitucional va a surgir un Chile mucho más anhelante de derechos que de deberes, una inflación de estos aunque no puedan ser financiados y que la organización política y económica va a ir en contra de lo que establecía el proceso que se iniciara en 1990. Con solo 43,4% de participación, las fuerzas que hicieron posible ese crecimiento de Chile fueron derrotadas en el proceso constituyente. La primera tentación es echarle la culpa a otros, pero la responsabilidad es de nosotros, los chilenos, con la doble regla de oro de la democracia. Lo primero es que si las elecciones son legítimas, se respeta el resultado. Y lo segundo, que los pueblos deben hacerse responsables de las decisiones que toman. Hay un responsable político, por cierto, más que otros. Se trata del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien entregó algo que no le era solicitado, probablemente con el intento de salvar su propia responsabilidad y el cargo que ostentaba. De a poco le ha servido por las cosas que nos están ocurriendo y probablemente, si es que no es acusado o aprobada la Constitución, de la propia Asamblea Constituyente van a salir reglas nuevas que van a hacer extender el periodo en que esta responsabilidad puede ser exigida. Todo esto tiene lugar conjuntamente con un proceso que ha sido muy estudiado en la historia. Las nuevas élites, como la que pulula en la Asamblea Constituyente, que llegan criticando a las élites anteriores, pero con mucha hambre de gozar de esos privilegios, es un fenómeno que ha sido
estudiado, como también que muchos de ellos en este proceso están con la visión, aunque no lo hayan leído, de Lenin, que lo más importante es el poder que las instituciones. Para Chile sería el cuarto proceso constituyente en cuanto a importancia. La Constitución de 1830, la de 1925 y la de 1980. Las dos primeras se legitimaron con el transcurso del tiempo y aunque la del 80 fue la más modificada, nunca logró legitimarse. Su gran error fue haber sido respuesta al acontecimiento de 1973 o a lo que estallaron en 1973 y es probable que hoy día se cometa el mismo error, ser la respuesta a lo que se originó en el golpe de Estado de 1973. Las características de lo que predomina por mayoría de los chilenos en la Asamblea son fuerzas rupturistas y de refundación, que a diferencia de las del retorno a la democracia, rechazan todo diálogo y búsqueda de acuerdo. Sobre todo dos fenómenos que se han instalado quizás por mucho tiempo entre los chilenos. La aceptación de la violencia con los cuales surgen posiciones y propuestas que antes simplemente no eran tolerables, que surgieron con esta aceptación de la violencia para producir cambios políticos y el predominio indisputado de los derechos en contra de los deberes en la sociedad. Es un proceso que corre paralelo a elecciones generales, pero que probablemente no van a cambiar nada con la posibilidad que tiene esta Asamblea Constituyente de legislar con el diario del día lunes, señalando el cambio a aquello que no le ha gustado de la decisión que los chilenos tomen en la urna. Y quizás la falta de líderes como lo que Chile tuvo en la transición, comenzando por Patricio Aylwin, de quien se puede decir que no es contradictorio que haya apoyado el golpe de 1973 y se haya transformado en la cara visible de lo que es de lo que fue la transición a la democracia muy rápida, es simplemente sin sesgos la historia de Chile. ¿Será por lo tanto el péndulo de la historia la conclusión? Probablemente quienes redactaron la Constitución del 80 tenían el mismo optimismo que quienes están ahí, pero si algo nos enseña la historia, que grandes procesos que generan una frustración que quizás la va a generar esta inflación de derechos, que a la usanza de otros países no van a poder ser respaldados, van a generar un péndulo como ha ocurrido en otros lugares. Obviamente la pregunta es si este proceso va a arrastrar también a la democracia representativa, como ocurrió en 1973, y para el efecto hay solo un remedio. Y rescato un postulado básico para mi persona, la importancia de los acuerdos nacionales. Acuerdos como una constitución destinada a durar al menos una generación necesitan un gran acuerdo nacional. Chile es testigo de dos ejemplos virtuosos, cuando en una época de gran polarización en 1971, por unanimidad, el Congreso de esa época nacionalizó el cobre, que todavía se mantiene porque reflejaba un acuerdo nacional, y el que se produjo sin nada escrito después de 1990 y que duró lo que tenía que durar, una generación para un país que no se había preparado para que esto llegara al lugar en que se encuentra hoy día. Muchas gracias por el tiempo concedido y por la preocupación del Instituto de organizar un panel y un foro dedicado a Chile. Muchas gracias.